ya lo apagamos. Bueno, alguien tiene que subirse a apagar eso. Hay que aprender algo. Bueno, ya hemos quedado aquí, ¿no? En los factores de la coagulación. Entonces, estos son los llamados factores de la coagulación. Los factores entonces intervienen en los diferentes pasos, como vamos a ver enseguida, de la coagulación de la sangre. Bien. Ahora, antes de ver en realidad cómo se forma el coágulo, hay que por el último. Diríamos, ¿qué pasa cuando el coágulo de fibrina ya se ha formado y ya ha cumplido con su objetivo? Una vez que se forma el coágulo y que evita la salida de la sangre, este coágulo va a retraerse, se va a convertir con el paso de los días en un tejido conjuntivo, porque lo van a invadir, van a entrar, en realidad se van a activar procesos desde las plaquetas, desde el propio tejido conjuntivo de los vasos, para que numerosos fibroblastos invadan al coágulo y estos fibroblastos se organicen hasta convertir el coágulo en un tejido fibroso. Esto va a ser este periodo de tiempo en el que el coágulo se va a convertir en un tejido fibroso es de 1 a 2 semanas. Es decir, que cuando nos hemos cortado, cerrado sangre, en 20 segundos ya el coágulo se está formando, ¿no es verdad? Porque se activa en 2, 3 segundos, ya el proceso de coagulación empieza a activarse, hay agregación plaquetaria, arranca, lo vamos a ver, la vía extrínseca de la coagulación, en 20 segundos ya hay coágulo que se está formando. Ya está 6 minutos, 10 minutos máximo, ya el coágulo está formado, el coágulo ya tapado y ya no sale sangre. Pero ese coágulo es una, digamos, una estructura débil en ese momento. Entonces se tiene que ir consolidando. Fíjense, les decía ayer, si otra vez nos volvemos a lesionar, cualquier cosa, nos tocamos, chocamos la parte que tenía que ver, otra vez sangra. ¿Por qué? Porque el coágulo todavía es una estructura débil. Con el paso de los días, ese coágulo entonces se va convirtiendo de una estructura débil en una estructura ya mucho más fuerte, en un tejido fibroso. Ese tejido fibroso sustituye al tejido muscular, al endotelio, etcétera, del vaso, pero logra digamos, una hemostasia duradera. Ya después no importa, podemos golpear otra vez, ya no pasa nada, ya no va a volver a sangrar por ahí, al menos si ya está bien consolidado el tejido fibroso. Entonces, el tejido fibroso es lo que va a sustituir a las estructuras dañadas del vaso. Ahora, también suele ocurrir que el vaso aparecen coágulos sin que haya un trauma. ¿Sí? Estos coágulos que aparecen en los vasos generalmente se deben a daños a nivel del endotelio, alguna alteración como la arteriosclerosis, etc., que va formando coágulos. Estos coágulos no son deseados, no queremos que haya coágulos de esa naturaleza. Entonces se activan sustancias especiales, sustancias que disuelven estos coágulos, intentan disolverlos, de tal suerte de que no lleguen a formarse. Desde luego, estos coágulos
en procesos de arteriosclerosis avanzados, igual se forman, ¿no? E incluso pueden producir trombos, pueden producir émbolos, pueden producir accidentes cerebrovasculares, infarto de miocardio, etcétera, etcétera. Pero el organismo está, digamos, ha desarrollado sustancias que pueden disolver estos coágulos, al igual que disuelven estos otros coágulos, también hay enzimas, la tromboplastina, por ejemplo, que lo que hacen es disolver el coágulo. Bien, ¿cómo es el mecanismo de coagulación de la sangre? Ayer alguien me preguntaba, me decía que hay sustancias que están a favor de la coagulación, pero hay otras que están a favor de que la sangre no se coagule. Porque fíjense, estas sustancias coagulantes que las vamos a estudiar ahora son sustancias que se activan cuando hay necesidad. Es decir, se activan para evitar la pérdida de sangre. Pero normalmente en el día a día nosotros no necesitamos que se activen la mayor parte de estas sustancias. No queremos que se formen coágulos. La sangre está capacitada para formar coágulos, pero no necesariamente se van a formar coágulos todos los días y a cada momento. Entonces, hay un equilibrio entre sustancias no coagulantes, sustancias que favorecen la coagulación, y sustancias anticoagulantes que evitan la coagulación de la sangre, que no permiten que la sangre coagule. Incluso son sustancias que si están en exceso podrían, o si faltan en algunos casos, bien, si faltan estas sustancias, podrían producir sangrados espontáneos, ¿no? Hay una enfermedad, la hemofilia, por ejemplo, que se debe a la falta de uno de los factores de la coagulación, o a dos factores de la coagulación, esos factores llamados antihemofílicos. ¿Qué es la hemofilia? Es una enfermedad en la que se producen sangrados, en especial las mujeres suelen tener hemofilia, y los hombres también. ¿Quién transmite la hemofilia? Quien sea la mujer, pero el gen es del hombre. Es interesante. El gen es del hombre, pero la mujer es la encargada de transmitir la hemofilia a los hijos. Bien, pero entonces, ahora, que la sangre entonces se mantenga en un estado de líquido con una densidad de 3 a 4 aproximadamente, es porque hay estos dos tipos de sustancias que están en equilibrio, ¿sí? Entonces, la sangre, para no coagularse y circular libremente, pero tampoco que se produzcan hemorragias espontáneas, para que cumpla con sus funciones la sangre, tiene que tener el equilibrio de las sustancias procoagulantes y de las anticoagulantes, ¿no? Hay como 50 sustancias que intervienen en este equilibrio. Ahora, cuando la sangre está en el torrente sanguíneo circulando, prevalecen los anticoagulantes, ¿no? O sea, no queremos que coagule la sangre, queremos que circule, que vaya por todos los vasos y llegue a todos los tejidos. Si se rompe un vaso o si aparece, por ejemplo, un daño en el endotelio, entonces se activan los procoagulantes y producen la formación de coágulos. Bien, ¿cómo es el mecanismo general de la coagulación de la sangre? Fíjense, si se rompe un vaso o hay un daño en el endotelio, vamos a tener que se van a desencadenar la gran cantidad de
reacciones bioquímicas, una cascada de reacciones bioquímicas que terminan formando lo que se llama esto, el activador de la protrombina. ¿Ya? El activador de la protrombina no es nada más que el factor 10, el factor 5 y el calcio juntos, que tienen que activarse, esos factores 10 y 5 se activan más el calcio, el ion calcio, forma lo que se conoce como un activador de la protrombina. Este activador de la protrombina actúa sobre la protrombina. ¿Y la protrombina qué es? Una enzima que está inactiva. Es una enzima, es una proteína sanguínea que está inactiva. ¿Sí? No tiene acción, digamos, como enzima. Es una proteína que está en la sangre. Pero cuando el activador de la protrombina está presente, se activa, se vuelve una enzima activa. Esa enzima convierte a otra proteína, también otra proteína que sintetiza el hígado, el fibrinógeno, en fibras de fibrina. Esas fibras de fibrina, que son, ¿verdad?, miles de fibras, se pegan a quienes, a las plaquetas que están ya pegadas al vaso, ¿verdad? Lo primero que ocurre es que las plaquetas empiezan a aglutinarse, más que aglutinarse, empiezan a pegarse a los bordes de la herida, de la superficie dañada del vaso. Esta aglutinación plaquetaria entonces hace que las fibras de fibrina se peguen a ellas, y más plaquetas además participan de esto. Y cuanto más plaquetas, estas plaquetas activadas atraen más fibras de fibrina, y al final forman lo que se llama el cuadro. Las fibras de fibrina y las plaquetas son las responsables de la formación del cuadro. Pero vean, dentro de este cuadro además quedan atrapados glóbulos rojos, glóbulos blancos, otras proteínas plasmáticas como otras globulinas, albúminas, o sea, diferentes estructuras, iones, ¿no es verdad?, que están circulando, quedan atrapados en el cuadro. Pero los principales son las plaquetas y estas fibras de fibrina, en las que se convierte en fibrinógeno. Ese es el mecanismo general. Bien, veamos entonces lo que ocurre. Repasaremos un poquito la conversión de la protrombina en trombina, ¿no? Como les decía, la protrombina entonces vean en este gráfico, esta es la protrombina, esta es la proenzima, esta es una proteína que se forma en el hígado. Esta protrombina se va a activar gracias al activador de la protrombina. ¿Y qué es el activador de la protrombina? Son sustancias que participan de la cascada de la coagulación. ¿Ya? Además, junto con el activador de la protrombina, tiene que estar presente el calcio. Ya les decía ayer, el calcio es el factor 4 de la coagulación y es uno de los factores más importantes. O sea, está entre los factores más importantes. Sin calcio no hay coagulación. Por eso que un anticoagulante, Berta, por ejemplo, que se usa para prácticas de laboratorio, para que no coagule la sangre, echamos una gota de hecha a un tubo de ensayo. ¿Qué hace este anticoagulante? Lo que hace es capturar a todos los iones calcio. No hay calcio y no se coagula, y podemos hacer todas las prácticas que queramos. Otro anticoagulante natural, ese sí tiene nuestro organismo, tienen todos los organismos, pero también hay un anticoagulante sintético como el anticoagulante natural, es la heparina. ¿Recuerdan quién tiene heparina?
¿Quién tiene heparina? ¿Dónde está la heparina? Almacenada. En el basófilo, en el mastocito, junto con la histamina, hay histamina, heparina, glicina, ¿verdad? Bien, entonces, pero de todas maneras, aquí estamos. ¿Sí? Ahora, fíjense, la protrombina se convierte entonces en trombina, ¿no? Esta protrombina, gracias al activador, se va a convertir en trombina. Esta trombina va a activar al fibrinógeno. Este fibrinógeno, es otra proteína, se va a convertir en monómeros de fibrina. ¿Qué quiere decir monómeros? Una sola fibra, ¿no? Pero estos monómeros, al final, gracias a la acción del calcio, se van a convertir en polímeros de fibrina, en fibras de fibrina. Un monómero de fibrina es como un cabello. Un ejemplo. Si ustedes estiran el cabello, ¿qué pasa? ¿Es loco? ¿No es verdad? Es una estructura densa. Eso es un monómero. Pero ¿qué sucede si ustedes se hacen una trenza? Miles de cabellos en la trenza, ¿se va a romper la trenza? Imposible, ¿no es verdad? Tal vez se sale el cuero cabelludo antes de que se jala la trenza. Fíjense la fuerza que da. Entonces, un polímero es lo mismo. Miles de fibras de fibrina forman un polímero. Entonces, esa es una estructura gruesa, que es la que va a participar en la formación del coágulo junto con las plaquetas. Esas estructuras, los polímeros de fibrina, son los que van a participar. Bien, ahora, ¿qué es la protrombina? Entonces, es una proteína plasmática que se forma en el hígado, es una alfa globulina, vean, tiene un peso molecular de 68.000, es inestable, se desdobla con facilidad gracias al activador de la protrombina, que lo va a convertir en trombina. Se forma en el hígado, como casi todas las proteínas plasmáticas, y una de las características es que el hígado necesita de la vitamina K para formar. Cuando hay ausencia en la dieta, en especial de vitamina K, suele haber procesos de hemorragia. Los niños, el recién nacido, nace con, digamos, carencia de vitamina K. Ustedes van a ver que una de las primeras acciones que se hacen en el recién nacido es ponerle una bolita de 1 ml de vitamina K para evitar el sangrado. Ya después, con la leche materna, con la alimentación y la fermentación de las bacterias en el intestino, se produce vitamina K y se absorbe. Pero el recién nacido nace sin vitamina K o con carencia, digamos, de vitamina K, hasta que forme su propia vitamina K, ¿no? Entonces, esta vitamina K es esencial para que el hígado pueda formar protrombina. La protrombina, gracias al activador de la protrombina, se va a convertir en trombina, que debe tener un peso molecular más bajo, de 33.700 a la de 68.000, más prácticamente la mitad, ¿no? El peso molecular de la protrombina tiene la trombina. Esta trombina es la que va a actuar sobre el fibrinógeno y va a producir la acción del fibrinógeno. Ahora fíjense, el fibrinógeno es otra proteína, también es una proteína que se forma en el hígado, es una proteína más pesada, un peso molecular de 340.000, llega a los vasos sanguíneos y aquí va a
circular, pero también el fibrinógeno puede pasar incluso a los espacios intersticiales, donde puede participar de la coagulación de proteínas en el intersticio. Recuerden, hemos hablado de la formación de tabique durante la inflamación. Se forma un tabique. Estas son las células del tejido. Y esta es la célula dañada, por decir. Esta célula está dañada. Y aquí hay más células que están dañadas. Cuando se daña esta célula, la inflamación, el proceso inflamatorio, como consecuencia del daño de esta célula, puede afectar a células vecinas. E incluso, si estas están afectadas, afectar a las vecinas y así sucesivamente. Pero ¿qué ocurre durante el proceso de inflamación? El fibrinógeno va a ir hacia el espacio intersticial por los vasos y va a coagular las proteínas y va a formar una barrera, un tabique, para evitar que las sustancias que se están eliminando, las sustancias proinflamatorias, vayan y dañen a estas otras células. ¿Recuerdan? También entonces el fibrinógeno va a participar de esa acción, además de la coagulación de la sangre. Es capaz de participar en la coagulación, formando coágulos que no son coágulos en realidad, son tabiques, ¿no? Barreras que evitan que se difunda hacia el intersticial, permitiendo su coagulación. Esta situación patológica, porque cuando es una situación normal no ocurre nada. ¿Cuándo es la situación patológica? En una inflamación, en un daño al tejido, por cualquier motivo que se inflame el tejido, ¿no? Bien, el coágulo está compuesto, como se dice en última instancia, por una red de fibrina dispuesta en todas las direcciones. Estos polímeros de fibrina entonces están en todas las direcciones, formando una red intrincada junto con las plaquetas, que son claves aquí, porque las plaquetas aumentan su tamaño, se vuelven pegajosas, ¿recuerdan? Incluso las plaquetas son esenciales para la retracción del coágulo. El coágulo se retrae, se exprime, y ¿cómo se retrae el coágulo? Necesita una estructura de contracción, algo que permita contraer. ¿Y cuál es esa estructura? Las proteínas contráctiles que tienen las plaquetas. Las plaquetas tienen miosina I activa y tromboastenina. Fíjense cómo esas estructuras, como son las mismas que están en los músculos, la miosina y la actina, van a contraerse igual que los músculos. ¿Para qué? Para que se retraiga el coágulo. Bien. Entonces, estas redes de fibrina junto con las plaquetas se adhieren a las superficies dañadas de los vasos. Se hace un coágulo muy adherente, muy pegajoso, que se pega con facilidad a los bordes dañados del vaso. Esos bordes dañados del vaso, ya no tienen el tejido endotelial liso, sino ya es un colágeno, tejido fibroso, tejido intersticial expuesto hacia el vaso. Entonces, por eso es que toda esta estructura que es el coágulo se puede pegar fácilmente en ese tejido dañado. Bien, una vez que se ha formado el coágulo, como les decía hace un momento, se retrae. Esto a partir de los 20 minutos más o menos que ya el coágulo se ha formado, se ha consolidado, empieza a retraerse. Esta retracción lo que hace es exprimir al coágulo, porque dentro del coágulo hay mucho plasma, hay mucho líquido, ¿no? Entonces, al contraerse el coágulo, al
RC, retracción quiere decir que si el coágulo es de este tamaño, ¿no? ¿Ya? Y está adherido a los bordes de la liga, del vaso, aquí el vaso dañado, aquí la hemorragia, ya está tapado el vaso. Es decir, cuando se contrae el coágulo, se vuelve más pequeño. ¿Y qué hace? Atrae también los bordes de la herida, los acerca más, ¿no? Y además libera suero hacia la sangre. Ahora, todo lo que queda atrapado en el coágulo queda más ahí, ¿no? Plaquetas, glóbulos rojos que mueren, blancos, iones, otras proteínas plasmáticas, etc. Esta retracción entonces se da gracias a estas proteínas, miosina y tromboastenina. Ahora, ¿cómo se inicia la coagulación? Hemos visto prácticamente todo sobre el coágulo, que es el final de la coagulación. Ahora hablaremos cómo se inicia la coagulación. Vean, pueden haber varios mecanismos que inicien el proceso de la coagulación. Tenemos 3 mecanismos identificados que inician la coagulación. Uno es un traumatismo en la pared vascular y en los tejidos adyacentes. ¿A qué se refiere este traumatismo? A que yo me puedo cortar, yo me puedo caer y rasparme, puedo tener un golpe fuerte que lesione mis tejidos, cualquier mecanismo que venga desde afuera, ¿no? Un cuchillo, una tijera o una piedra, yo me caiga, se vuelque el auto en el que estoy, me golpeo los fierros, me corta, cualquier traumatismo. Una aguja es un traumatismo también, ¿no? Entonces, todo que va a cortar, va a dañar la pared del vaso y los tejidos adyacentes. Otro es un traumatismo de la propia sangre. Y vean, hay lo que se conoce como la coagulación vascular intravascular diseminada. Hay varias causas por las que se produce esta coagulación intravascular diseminada. Una de ellas es la infección, en procesos infecciosos sépticos ya, digamos, la persona en última instancia ya muere por este mecanismo de coagulación intravascular diseminada. Procesos inflamatorios graves, intensos, también pueden terminar con dañar la sangre, dañar los glóbulos rojos, ¿no? Por la inflamación intensa y producir la coagulación intravascular diseminada. Vean, por ejemplo, en el coronavirus, las personas morían por coagulación intravascular diseminada. Esa tormenta de citocinas que se da por la inflamación intensa de todos los tejidos. Estamos hablando de pacientes graves, ¿no? Que ya están, que mueren. ¿Qué ocurre en esos pacientes? Se coagula la sangre, forma coágulos, pero no se coagula porque haya habido un golpe, un daño en la pared del vaso, nada, sino porque la propia sangre, las estructuras del tejido sanguíneo se dañan por inflamaciones, por infecciones. ¿Está claro? ¿No? Entonces, este traumatismo de la sangre, fíjense, la sangre es un tejido también, ¿no? No estamos hablando de un trauma que dañe el vaso, que corte la pared del vaso. Estamos hablando de un trauma que dañe el tejido sanguíneo, el líquido sanguíneo. ¿Sí? Bien. Y finalmente, un contacto de la sangre con células endoteliales dañadas, o con el colágeno u otros elementos del tejido situado fuera del vaso sanguíneo. Este, por ejemplo, es el caso
de la arteriosclerosis. ¿Sí? Durante la arteriosclerosis, ¿qué pasa? En la íntima se deposita ¿qué? Colesterol. Este colesterol se seca, ¿sí? Como es un líquido, se seca y se vuelve duro, quebradizo. Y como es quebradizo en los procesos de dilatación y contracción, se empieza a dañar la pared del endotelial y el endotelio se empieza a resquebrajar, ¿no? Entonces, fíjense, el endotelio ya no es liso, ya no es uniforme, ya no es esa superficie como la pantalla de la computadora, suavita, sino es un endotelio ya rugoso, resquebrajado. Aquí empiezan a adherirse pliegues, las plaquetas. Además, este endotelio deja descubierto el colágeno. El colágeno y otras sustancias del tejido producen lo que se conoce como el factor tisular, que es el que va a desencadenar la coagulación sanguínea, y entonces el factor tisular va a activar la coagulación sanguínea, se va a formar el activador de la protrombina va a convertir al fibrinógeno en fibrina, y aquí se va a formar un coágulo, ¿no? Que es a partir de un vaso dañado por la arteriosclerosis, por el colesterol, ese coágulo puede crecer y tapar el vaso. Si ese vaso está en el corazón, si es la arteria coronaria, un infarto, ¿no? Hemos visto cuando hemos hablado del corazón. Si ese vaso está en el cerebro, un ictus. Si ese vaso está en el riñón, una insuficiencia renal. Si ese vaso está en la retina, en elementos nobles, también puede provocar una situación complicada y grave, potencialmente mortal para el individuo. Pero también, fíjense, la diabetes, ¿qué hace? Deteriora los tejidos. ¿Y cuál es el tejido que más ataca a la diabetes? Al tejido vascular. ¿No es verdad? Recuerden, hace poco hemos hablado. Entonces, también durante el proceso de la diabetes pueden producirse este tipo de lesiones en los vasos. ¿Sí? Bien, ahora, en cualquiera de estos casos, ¿qué se va a formar? El activador de la protrombina. Si se activa la protrombina, va a convertir la protrombina en trombina. Y la trombina va a actuar sobre el fibrinógeno y lo va a convertir en fibrina. Y va a activar todos los procesos de la coagulación. Bien, ahora, si estas son las tres causas ¿no? Tenemos las tres causas. Estas tres causas pueden dar lugar a dos vías diferentes de activación del proceso de la coagulación. Una se conoce como la vía extrínseca y otra como la vía intrínseca. La vía extrínseca, bien fácil, como su nombre dice, empieza con el traumatismo de la pared del vaso o de los tejidos adyacentes. Entonces, ¿cuándo se va a arrancar la vía extrínseca? Cuando este mecanismo entre en acción. Cuando este mecanismo se produce, el traumatismo de la pared del vaso, un corte, un trauma, me caigo, qué sé yo, me llevo un balazo, cualquier tipo de trauma que dañe mis vasos y mis tejidos. ¿Está claro? ¿Por qué se llama vía extrínseca? Porque fíjense, estos daños vienen desde afuera, desde el exterior.
Si me caigo y me golpeo contra este banco, está en el exterior de mi cuerpo. ¿No es verdad? Bien, entonces por eso se llama vía extrínseca. En cambio, la vía intrínseca empieza con la propia sangre. Puede ser un trauma de la propia sangre, coagulación vascular, intravascular diseminada, o puede ser, por ejemplo, cuando estamos hablando de la formación de trombos cuando hay arteriosclerosis, con el daño del endotelio, pero no con un trauma desde afuera, sino con procesos internos, ¿verdad? Como es la arteriosclerosis, ¿no? Bien. Entonces tenemos las dos vías, la vía extrínseca y la vía intrínseca. Ahora, ya hemos visto que tenemos más de 13 factores de la coagulación. 13 factores que intervienen en el proceso de coagulación. La mayor parte de estos factores de la coagulación son proteínas. ¿Ya? La mayor parte de los factores de la coagulación son proteínas que están donde en la sangre. Generalmente son formas inactivas de enzimas. Estas formas inactivas de enzimas son enzimas o proenzimas que no tienen actividad hasta que se activan. Si se activan, ahí sí van a intervenir en el proceso de coagulación de la sangre. Cuando se activan, desempeñan el principal papel. Su acción de enzimas causa unas reacciones en cadena. Una enzima activa a otra, hasta que la última, ¿cuál será la última enzima? La protrombina va a convertirse en trombina y va a actuar sobre el fibrinógeno, ¿no? Para ya que el fibrinógeno se convierta en monómero de fibrina. Es una cadena, enseguida vamos a ver esa secuencia de eventos que se da tanto en la vía extrínseca como en la vía intrínseca. Las dos vías tienen sus propios factores de la coagulación que intervienen. Bien, nuevamente entonces todos estos son los factores de la coagulación. Solamente para repasar, el fibrinógeno es el factor 1, es una proteína plasmática que se forma en el hígado. La protrombina, el factor 2, también es una proteína plasmática que se forma en el hígado. El factor tisular, el factor 3, plastina tisular, este factor tisular, sin embargo, no es no es una sola sustancia, son muchas sustancias, y ayer les decía, ¿no es verdad? ¿Por qué se llama factor tisular? Porque cuando un tejido se daña, ese tejido sufre daño, las células, el intersticio del tejido van a liberar ¿qué? Muchas sustancias, ¿no? Histamina, iones potasio, hidrógeno, el propio colágeno que va a quedar expuesto. ¿Ven? Muchos de estos elementos, al entrar, si esta es la pared del vaso, y aquí está el daño, se dañó la pared del vaso. En la pared del vaso dañada, los tejidos adyacentes, las células de los tejidos adyacentes, todos estos van a vertir hacia el vaso estas sustancias de las que les estoy hablando, que están presentes en las células, en los tejidos normalmente. Entonces, este factor tisular, al entrar en contacto con la sangre, todas estas sustancias juntas, al entrar en contacto con la sangre, son los que van a activar el proceso de coagulación de la sangre. ¿Ya? Es el factor tisular. Luego está el calcio, que no es una proteína. El calcio, ¿qué es? Un elemento, y está en forma de ¿qué en la sangre? De ion, es el ion calcio que lo conocemos,
que está en una concentración de, digamos, de calcio libre de 1.2 miliequivalentes por litro, osmoles por litro, ¿no es verdad? Ese es el calcio que está circulando en la sangre como parte del líquido extracelular. Entonces ese es el calcio, un ion calcio. Un ion positivo, bivalente, lo conocemos. El factor 4, cloroacelerina, factor Rabi, es otra proteína. Y el factor 7 es otra proteína. El factor 8 es otra proteína. Este es el factor antihemofílico A. Por ejemplo, si este factor falta, es un factor que interviene en el proceso de coagulación, se produce una enfermedad que es la hemofilia tipo A. Hay el factor 9, el componente tromboplastínico del plasma, factor de Christmas también se llama, es el factor antihemofílico B. Si este factor falta, se produce también una enfermedad, la hemofilia tipo B. Hay el factor 10, el factor de Stuart o de Stuart-Broden, que va a, este es uno de los que forman parte de, junto con el factor 5, el 5 y el 10, como vamos a ver enseguida, forman parte del activador de la protrombina. Estos dos tienen que estar activados, más el calcio forma el activador de la protrombina. Gracias a eso se activa la protrombina. Si no, la protrombina no se va a activar nunca, va a seguir circulando en la sangre. Luego tenemos el factor 11, antecedente cloroplastínico del plasma. El factor 12, factor de Alemán, este inicia la vía extrínseca, perdón, la vía intrínseca. El factor 2. Factor 13, el factor estabilizador de la fibrina. En realidad este está en la plaqueta, el factor estabilizador de la fibrina. Estabiliza las redes, los polímeros de fibrina para que puedan, digamos, actuar en la formación del cuerpo. Y ya tenemos la precalinera, el cilinógeno de masa molecular alta, que son también proteínas que van a participar en la activación de los otros factores. Enseguida lo vamos a ver. Y finalmente están las plaquetas, ¿no? Que son esas estructuras derivadas de los megacarnocitos que ya tienen sus características como los conocemos. Fíjense, aquí tenemos la vía extrínseca, ¿ya? Ya sabemos que la vía extrínseca empieza con un trauma, ¿no es verdad? Con un traumatismo del vaso o de los tejidos adyacentes. Me corté con un cuchillo, me pinché, me caí, cualquier trauma que dañe el tejido y los vasos y que produzca sangrado, ¿no? Que haga que la sangre empiece a perderse por ese vaso dañado. Ahora fíjense, estos tejidos, el tejido dañado va a producir ¿qué cosa? El factor tisular, ¿no? Es lo que les decía hace un momento, este factor tisular, el factor 3. ¿Qué es el factor tisular? Entonces, me reitero, todas esas sustancias, varias sustancias que son propias del líquido intracelular, del líquido extracelular, de los componentes del tejido intersticial y que entran en contacto con la sangre debido al trauma. ¿No? ¿Vean? Entonces, ¿qué ocurre? Lo primero que va a hacer el factor tisular es activar al factor 7. Este factor, que es el acelerador de la conversión de la protrombina sérica, o llamado también proconvertir, el factor 7. Dice, este factor 7, aquí lo pueden ver, 7A. ¿Qué quiere decir?
este es el factor 7 que estaba circulando sin hacer nada en la sangre. Cuando se presenta el factor tisular, lo activa. Entonces, esta es una enzima activada. Esta enzima activada, junto con el ion calcio, el ion calcio aquí aparece, va a activar al factor 10, ¿ya? Al factor 10 o de Stuart Probe. Este factor 10, una vez activado, vean, aquí está el factor 10 activado, va a participar junto con el calcio y el factor 5 en la formación del activador de la protrombina. Entonces, cuando hablamos del activador de la protrombina, nos estamos refiriendo a estos tres factores, el factor 10 activado, el calcio es el factor 4, recuerden, el factor 5 juntos activan a la protrombina, ¿sí? Y la protrombina se convierte en trombina, pero no se va a poder convertir si no hay calcio. El factor, entonces, activador de la protrombina necesita del calcio para convertir a la protrombina en trombina. ¿Está claro? Esa es la vía extrínseca. Entonces recuerden, la vía extrínseca que empieza con un daño en la sangre libera el factor tisular. El factor tisular o factor 3 activa el factor 7 a la proconvertina, o también llamado acelerador de la conversión de la protrombina sérica, el factor 7. Este factor 7, que es una enzima que está inactivada, gracias entonces al factor tisular, se activa. Y una vez activada, actúa sobre el factor 10 o factor de Stuart Probe. El factor 10 activado junto con el factor 5 y el calcio se constituyen en el factor activador de la protrombina, en el activador de la protrombina. Junto con el calcio activan a la protrombina y la convierten en trombina. Esta vía es muy sencilla, fíjense. Simplemente intervienen cuántos factores. El factor 3, el factor tisular, el factor 7, el factor 10, el factor 5 y desde luego el factor 4, que es el calcio, que está en varios puntos. Y también el factor 2, que es la protrombina. Entonces, aquí vamos a poner también nombre. Este es el, no se olviden, este es el factor 2, la protrombina. El fibrinógeno es el factor 1, ¿no? El 4, este es el factor 4 y este el factor 3, ¿no? Entonces, ¿cuántos factores intervienen? 1, 2, 3, 4, 5, 6 factores en esta vía. ¿Está claro? Bien, ahora vámonos a la vía intrínseca. ¿Cuál es la vía intrínseca? ¿Recuerdan? Segundito. Bien, la 2, nos quedamos en la E. ¿Cuál es la vía intrínseca? Es la que empieza por la propia sangre. La propia sangre. ¿No? En la sangre o en la pared de no la pared, en el endotelio, ¿no?
liberación del factor tisular, vean quiénes intervienen, quiénes son el factor tisular, fosfolípidos de las membranas de las células, un complejo lipoproteico que funciona como enzima proteolítica y otras sustancias que son propias de las células en los tejidos. Luego el factor tisular forma complejos con el factor 7, y este a su vez activa el factor 10 y luego se va produciendo toda la vía extrínseca. Ahora veamos la vía intrínseca. La vía intrínseca es un poco más compleja, tiene más factores. Y además aquí van a intervenir los antihemofilos, ¿no? Que en el otro, la vía extrínseca, ahora sí, lo puedes apagar, sí, me olvidé, se están congelando por ahí. ¿Puedes apagar? Porque es un poco más alto. Subiste a esta, y apretar el que dice manual. Listo. Bueno, ¿ya está? Bueno, era que me hagan recuerdo. Bueno, fíjense la vía intrínseca. Y aquí van a intervenir los factores antihemofílicos. ¿Por qué? Porque esos son los que se encargan también un poco de mantener características de circulación de la sangre, ¿no? De sangre líquida. Fíjense que si hay traumatismo en la sangre, o si la sangre entra en contacto con el colágeno, en el caso de la arteriosclerosis y el daño en el endotelio, ahí la sangre entra directamente en contacto con el colágeno. Este va a ser, digamos, el factor tisular, ¿no? Que tiene que ver con la activación de todo el mecanismo de coagulación de la sangre. ¿Cuál es el primer factor que se activa? Aquí ya no es el factor 7, ya no es el acelerador de la trotrondina o proconvertina, ¿no? Este es el factor 12, el factor de Ackermann, ¿sí? El factor 12, factor de Ackermann. Esta también es una enzima que se activa, el factor 12 activado, junto con el ciminógeno de masa molecular alta y la prekallikreina, que son dos sustancias, proteínas también, que están en la sangre, fíjense, va a activar al factor 11. Este factor 11 es el antecedente tromboblastínico del plasma o factor antihemofílico 6. Es decir, el factor 11. Este factor 11 también es una enzima que está inactivada, pero al activarse, fíjense, va a activar al factor 9. Pero para activarlo necesita de la presencia de ¿quién? De ion calcio. ¿No? Es necesario el calcio. El factor 9, como ustedes recuerdan, es el factor antihemofílico B. Este es el antihemofílico A, este es el factor antihemofílico B, ¿no? O componente tromboplastínico del plasma. Bien, ahora, tenemos al factor 11 activado. El calcio va a activar al factor 8 además, fíjense, ¿no? El factor 8. Y el factor 8, el factor 9 activado, el factor 8, el factor 9 activado, van a activar al factor 10, al factor de Stuart-Flow. Y el factor 10 activa
activado junto con el calcio y el factor 5 van a activar a la protrombina. Entonces, fíjense, nuevamente el factor activador de la protrombina, ¿quiénes lo conforman? El factor 5, el calcio y el factor 10 activado. Lo mismo que en la vía extrínseca, ¿verdad? En la vía extrínseca, el factor 10 también interviene. El factor 5 y el calcio. Cuando termina la vía, formando el activador de la protrombina. Solo que aquí, antes de que se active el factor 10, se tienen que activar, o para que se active el factor 10, se tienen que activar primero el factor 12, luego el factor 11, luego el factor 9 y el factor 8, el factor antibiótico A, y finalmente recién se va a activar el factor 10 y junto con el calcio y el factor 5 van a formar el activador de la protrombina. Van a activar, van a actuar sobre la protrombina y lo van a convertir en trombina. También para eso sabemos que tiene que ver el ion calcio y las plaquetas. Aquí también intervienen las plaquetas. Bien, toda la vía intrínseca. Lo que acabamos de decir. Sí, tenemos aquí las dos vías, que es la vía intrínseca y la vía extrínseca, este factor activador de la protrombina, que es el que va a terminar activando la protrombina en trombina, es este, ¿no? Y es este también. Y fíjense, este factor está compuesto por el factor 10 activado, por el calcio y por el factor 5 activado. ¿Estamos? Y aquí, este mismo factor activador de la protrombina, el 10 activado, el 5 y el calcio. ¿No? Están formando, entonces están interviniendo esos factores, entonces 10, 5 y calcio son los que van a conformar al factor activador de la protrombina y van a activar a la protrombina y la van a convertir en trombina. Esta trombina se va a convertir, gracias esta trombina va a actuar sobre el fibrinógeno y el fibrinógeno se va a convertir en fibrina. Gracias al calcio también, la fibrina, ¿qué va a pasar? Se va a hacer monómeros de fibrina, ¿no? Perdón, polímeros. Primero son monómeros, luego polímeros, con una trenza, y luego va a formar el cuerpo. Bien, ahora, hasta ahí la coagulación. Ahora tenemos entonces también factores que evitan la coagulación, ¿no? Por una parte está la superficie lisa de los vasos. Si los vasos son lisos, el endotelio forma un tapiz, una pared así suavísima como la pantalla de la computadora. Entonces por ahí la sangre circula libremente. No hay. Por otra parte también está una capa de glucocáliz en el endotelio. ¿Recuerdan para qué sirve esta capa de glucocáliz? En las células en general, en el endotelio tiene como cualquier célula.
¿De qué está conformado el glucocalis? Glucoproteínas, ¿no? ¿No se acuerdan? El glucocalis esta es la membrana celular. ¿Sí? La membrana celular tiene una capa, una bicapa, ¿no? Lipídica. O sea, capa lipídica. Dos capas, dos. Y además, proteínas. ¿Ya? ¿Recuerdan? Aquí hay el glucocalis en la superficie. ¿Y qué es el glucocalis? Son en realidad hidratos de carbono que sobresalen de la capa lipídica. Este glucocalis, por una parte, tiene una función: guiar a las moléculas, hormonas, neurotransmisores o alimentos, nutrientes también, hacia el receptor, lo guían. Pero la otra función es generar una carga eléctrica negativa. ¿No es verdad? ¿Recuerdan? En todas las células el glucocalis forma una carga eléctrica negativa. En el endotelio, si este es el endotelio formado por células endoteliales, entonces en la membrana de estas células hay un glucocalis que forma una carga eléctrica negativa. ¿Quiénes tienen carga eléctrica negativa en la sangre? ¿Ah? Las proteínas, perfecto. ¿Quién más? No. ¿Quiénes más tienen carga eléctrica negativa? ¿No? Los cloruros, pero bueno, los iones no nos importan tanto. Los glóbulos rojos. Entonces, en su superficie, el glóbulo rojo tiene también carga eléctrica negativa. ¿Sí? El glóbulo blanco también. Y las famosas plaquetas. Entonces, fíjense, ninguna de estas estructuras entra en contacto con la superficie del vaso. Ninguna. ¿Por qué? Porque la carga eléctrica negativa de todas estas estructuras, proteínas y células y plaquetas, los mantiene alejados de la pared del vaso. Carga eléctrica negativa con carga eléctrica negativa se repele. Pero ¿qué ocurre, fíjense, cuando aquí se rompe esto? ¿Quién entra en aparición? El intersticio que tiene cargas eléctricas positivas. Entonces ahí desaparece digamos, ese mecanismo de rechazo y más bien hay una atracción. ¿O no? ¿No? Y las plaquetas son las que empiezan a pegarse por esa situación. Y además hay una proteína unida a la membrana endotelial que cuando se va a dañar la pared endotelial va a activarse y va a ser una proteína que va a activar al factor 12. ¿Recuerdan? El factor 12 que empieza con la vía raíz. Por eso es que si todo esto está normal, si el endotelio está liso, las cargas eléctricas están bien distribuidas en el glucocalis, son negativas, la proteína está inactiva, no hay coagulación de la sangre. La sangre circula. Ahora,
la sangre tiene anticoagulantes muy poderosos, la sangre. Uno de esos anticoagulantes es la heparina. La heparina es un anticoagulante propio del organismo. Nosotros producimos, las células producen, y en la sangre, los basófilos que producen heparina. La heparina es un anticoagulante. Y las fibras de fibrina que se forman durante el proceso de coagulación también se convierten en anticoagulantes. Porque fíjense, una vez que la fibrina está formada y está sellado ya el orificio de salida de la sangre del vaso, entonces la fibrina, la propia fibrina ya formada, que forma parte del coágulo, produce un mecanismo de retroalimentación negativo para evitar que se siga formando fibrina. ¿No es verdad? Entonces tiene una acción anticoagulante. La heparina, este es nuestro anticoagulante natural. De hecho, la heparina se lo utiliza, la heparina artificial, muchísimo en medicina, ¿no? Hay otro anticoagulante también, la warfarina. La heparina, a diferencia de la warfarina, solamente se administra por vía intravenosa, no hay oral. En cambio, la warfarina es por vía oral. En pacientes que van con trombosis, por ejemplo, a los hospitales, ¿qué se les administra? Heparina. Y ya cuando, para evitar formación de coágulos, tienen que tomar una tabletita de warfarina. Los coágulos, una vez formados, también se lisan, se deshacen. Tenemos un plasminógeno, o también llamado profibrinoglicina. Esta globulina que también tiene una característica proteolítica, es decir, deshace al coágulo para que el coágulo ya no esté más presente, ¿no? ¿Para qué enfermedades puede causar una hemorragia excesiva? La deficiencia de vitamina K, la hemofilia, cuando no hay los factores antihemofílicos que hemos visto, ¿no? En especial, la hemofilia A es la más grave por la ausencia del factor 8, del factor antihemofílico A. La trombocitopenia también, cuando hay disminución de ¿qué? Plaquetopenia. Ya hemos visto el otro día cuántas plaquetas tiene que ser lo mínimo. 150.000. Por debajo de 150.000 plaquetas por decilitro, entonces ya estamos hablando de trombocitopenia o plaquetopenia. Hay enfermedades como la púrpura trombocitopénica, en la que hay disminución de plaquetas. ¿Qué pasa? Es que muchas personas tienen este problema, que se golpean, se dan un golpe muy leve, que la mayor parte de las personas no produce ninguna lesión. Ese pequeño golpe ya produce un hematoma, por eso se llama púrpura, porque son manchas rojas, moradas, que aparecen hematomas, que aparecen en la piel de las personas, ¿no? Tienen por tener deficiencia de plaquetas. Y puede haber enfermedades trombóticas también, ¿no? Los trombos, que son coágulos que crecen en el vaso hasta tapar el vaso, o los émbolos, que son estos mismos coágulos, pero que crecen y en un momento se desprenden y salen junto con la circulación hasta llegar a un vaso más estrecho, donde
se tapona ese vaso, ¿no? Es decir, si un tronco, pues nada más que un coágulo que crece hasta evitar la pared. Un émbolo puede ser un coágulo que crece y en un momento se desprende. Sigue la circulación hasta llegar a un vaso más estrecho que sí va a tapar y va a producir la necrosis, la muerte de las células hacia donde se dirige el flujo sanguíneo, ¿no? Bien, se puede tratar los córtulos, tomos y los émbolos con un activador del plasminógeno. Hemos visto que el plasminógeno es el que disuelve los coágulos. Bien, hasta aquí entonces el tema y hasta aquí termina nuestra materia. ¿Ya? Hasta aquí vamos a dar el examen final. ¿Alguien va a dar el examen hoy día? El que me pidieron, ¿vos vas a dar? Bueno, gracias por su participación, por su paciencia y hagan una lista en este momento, todos los que están en este aula. Nombre, solo el nombre. Bien, entonces el examen mañana, ¿verdad? Por favor, estén desde las 10 menos cuarto para organizar. No, no van a dar todos los mismos puntos, pero todos tienen que estar aquí a las 10. ¿Ya? No hay doble de todos los puntos. Tendría que